Buenas tardes, Padre Obispo. Muy buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, hoy es martes 10 de noviembre. 10 días ya de este mes que va súper rápido. Dedicado a la familia, dedicado también a orar por nuestros fieles difuntos, nuestros seres queridos, ¿verdad? Y sobre todo también en el mes de la patrona, Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. También daremos gracias a Dios. Hay muchas efemérides en este mes. Poco a poco nos vamos como familia organizando desde la política. Ya más o menos se va estabilizando los puestos electivos y oramos por ellos para que el Señor les dé sabiduría a los nuevos líderes y a aquellos que han revalidado, que realmente tomen el servicio como un bien común para nuestro pueblo. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, y oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad. Y lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, ayer compartíamos con ustedes acompañar después de rupturas y divorcios. Estamos en la segunda parte de este sexto capítulo, algunas perspectivas pastorales, ¿verdad? Y vamos haciendo camino todos juntos en esta experiencia, sobre todo en esta exhortación apostólica sobre la alegría del amor del Papa Francisco, que va dirigida expresamente a los esposos cristianos, pero también a aquellos y aquellas, ¿verdad?, que desean llevar el matrimonio al sacramento del matrimonio. Así que continuamos compartiendo con ustedes algunas situaciones complejas. Vamos ahora a tratar estas situaciones complejas de lo que llamamos matrimonios mixtos y de lo que llamamos disparidad de cultos, porque son un lenguaje eclesiástico, ¿verdad?, que a veces la gente como que no entiende. Vamos a ver las claves que da el Papa para interpretar esto y sobre todo para comprenderlo. Dirá el Papa en el numeral 247: las problemáticas relacionadas con los matrimonios mixtos requieren una atención específica. Los matrimonios entre católicos y otros bautizados presentan aún en su particular fisonomía numerosos elementos que es necesario valorar y desarrollar, tanto por su valor intrínseco como por la aportación que pueden dar al movimiento ecuménico. No hay oposición o no hay negación para que una persona católica pueda casarse con otros cristianos de otra confesión. Se dan unas dispensas y hay unas disposiciones que se necesitan seguir, ¿verdad?, para realizar dicha ceremonia. A tal fin se debe buscar una colaboración cordial entre el ministro católico y el no católico, desde el tiempo de la preparación al matrimonio y a la boda. Por lo tanto, tira un puente, establece un puente, y cada vez más son más frecuentes, sobre todo en nuestra sociedad, este tipo de matrimonio. Acerca de la participación eucarística, se recuerda que la decisión de permitir o no al contrayente no católico la comunión eucarística debe ser tomada de acuerdo con las normas vigentes en la materia, tanto para los cristianos de Oriente como para los otros cristianos, y teniendo en cuenta esta situación especial, es decir, que reciben el sacramento del matrimonio dos cristianos bautizados. Implica que la liturgia matrimonial se puede celebrar, no necesariamente con la comunión sacramental. Y esto también es importante entenderlo. Aunque los cónyuges
de un matrimonio mixto tienen en común los sacramentos del bautismo y el matrimonio, compartir la Eucaristía solo puede ser excepcional y en todo caso debe observarse las disposiciones establecidas. Hay unas normas precisas para esto, que cuando llega el momento oportuno se le explican a las personas que van a recibir el sacramento. Los matrimonios con disparidad de culto constituyen un lugar privilegiado de diálogo interreligioso. Así que por mixto se entiende un católico con un cristiano no católico. Mixto, un cristiano con otro culto. Judío, por ejemplo. Eso es lo que se llama disparidad de culto. Un judío es disparidad de culto, un hindú es disparidad de culto y así sucesivamente. Comportan algunas dificultades especiales, sea en lo relativo a la identidad cristiana de la familia, como a la educación religiosa de los hijos. El número de familias compuestas por uniones conyugales con disparidad de culto en aumento en los territorios de misión e incluso en países de larga tradición cristiana, requiere urgentemente una atención pastoral diferenciada en función de los diversos contextos sociales y culturales. Por ejemplo, en Puerto Rico no tenemos tanto esta dispensa de disparidad de culto. Sí se da más la de mixta religión, eso sí, pero la disparidad de culto, pues quizás los judíos, ¿verdad?, que son los que más, porque aquí no hay hindúes o budistas, los hay, pero no hay ciertamente tantos matrimonios en esa... Que es más regular este tipo de matrimonios. Es que correcto, se por ejemplo aquí. en África pues es más común que haya musulmanes, en la India pues más hindúes, ¿verdad? Pero la iglesia siempre tira un puente en ese sentido. Se dan casos en Puerto Rico, por ponerlo específicamente, pero son muy pocos. Muy pocos. Más se dan entre judíos y cristianos, aquí en Puerto Rico concretamente. En algunos países donde no existe la libertad de religión, el cónyuge cristiano es obligado a cambiar de religión para poder casarse y no puede celebrar el matrimonio canónico con disparidad de culto ni bautizar a los hijos. Por lo tanto, debemos reafirmar la necesidad de que la libertad religiosa sea respetada para todos. Como ven, hay una situación un poquito delicada en cuanto a la educación y a cómo celebrar y vivir la fe. Se debe prestar especial atención a las personas que se unen en este tipo de matrimonios, no solo en el periodo previo a la boda. Desafíos peculiares enfrentan las parejas y las familias en las que uno de los cónyuges es católico y el otro un no creyente. En estos casos es necesario testimoniar la capacidad del Evangelio de sumergirse en estas situaciones para hacer posible la educación en la fe cristiana de los hijos. Fíjense que la iglesia no se opone, pero pone también sus normas. Y quien se va a casar, sea él o sea ella, tiene que tenerlas bien claras, porque a la larga le perjudica en su vivencia de fe personal. Si esa persona, a pesar de todo, dice, pues yo quiero grande, pues la iglesia lo ha de respetar, ¿verdad? Pero tiene que pensar también en la prole, en la educación. Algunos factores que a veces no se piensan y cuando se está metido en el lío, entonces queda explota. Por eso es importante, y lo compartíamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? Ese diálogo, esa comunicación que haya entre la pareja, ¿verdad? Porque esto es parte importante de este proceso y del sacramento que van a vivir. Bajo qué fe o qué doctrina vamos a bautizar a nuestros hijos. Todos estos acuerdos que hay que llegar previo a. Por ejemplo, cuando las personas son ortodoxas, entiéndase, en su vivencia de fe, pues es bien difícil. O sea, si uno se casa, en el caso de un cristiano, con un judío ortodoxo, es decir, a rajatabla, y ella también es cristiana a rajatabla,
o con un budista o con un musulmán a rajatabla, pues es más complejo. Es más complejo, exactamente, por eso tiene que pensarlo bien. Pero el amor supera barreras, mira más allá. A veces dicen, no, que vamos a poder, y comienzan, y algunos lo pueden, otros no lo pueden, y entonces viene la ruptura. La situación referida al acceso al bautismo de personas que están en una condición matrimonial compleja presentan dificultades particulares. Se trata de personas que contrajeron una unión matrimonial estable en un momento en que al menos uno de ellos aún no conocía la fe cristiana. Los obispos están llamados a ejercer en estos casos un discernimiento pastoral acorde con el bien espiritual de ellos. Es una norma que se aplica, ¿verdad?, en casos muy particulares, y son los obispos, o somos los obispos los que nos toca tomar la decisión. La Iglesia hace suyo el comportamiento del Señor Jesús, que en un amor ilimitado se ofrece a todas las personas sin excepción. Con los padres sinodales he tomado en consideración la situación de las familias que viven la experiencia de tener en su seno a personas con tendencias homosexuales. Una experiencia nada fácil ni para los padres ni para sus hijos. Ahora va a tocar un tema delicado, que en estos días salió, una semana atrás, ¿verdad?, salió a la prensa por una interpretación que se quiso hacer de un texto, y precisamente lo vamos a nombrar ahorita aquí, lo vamos a leer aquí también. Pero es importante tener clara la doctrina. Fíjense lo que dice la Iglesia en este sentido, ¿verdad? Por eso deseamos, ante todo, reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta. Importante esto, réalo otra vez, hermana, porque esto es un cambio que necesitamos que muchas personas lo mediten, lo reflexionen y lo asuman. Por eso, deseamos ante todo reiterar que toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Ahí es lo que el Papa decía en su diálogo, a raíz de este documental que se hicieron, ¿verdad?, que todos tienen derecho a tener una familia, que es muy distinto a formar una familia. Ay. Y ahí fue que se cambió el tener por formar, el formar por tener, y se armó pues una discusión que no fue la que el Papa estaba tratando de explicar y dialogar. Y tiene que ver con este número, ¿verdad? No hay que discriminar, no hay que sacar. Un hijo homosexual no se bota de la casa, una hija lesbiana no se bota de la casa, tiene derecho a una familia. ¿Qué es lo que rechaza la Iglesia? Los actos. Y veremos más adelante cuando habla de los matrimonios específicamente. Y particularmente cualquier forma de agresión y violencia. Por lo que se refiere a las familias, se trata por su parte de asegurar un respetuoso acompañamiento con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. Fíjense que dice que es una tendencia, que no es una enfermedad. Esto es también importante. No que esté enfermo. No está enfermo, es una tendencia. ¿Qué es lo que la Iglesia condena? Los actos homosexuales. ¿Por qué se condenan los actos homosexuales? Porque un acto sexual entre un hombre y una mujer está abierto a la vida. Y un acto entre dos personas del mismo género no está abierto a la vida. Y eso es lo que llamamos un pecado de homosexualidad. Un acto que está hecho para la procreación, para la generación de vida, se utiliza para buscar el placer. Pero eso es muy distinto a la tendencia homosexual. ¿Qué es la tendencia homosexual? La persona que se siente atraída a una persona de su mismo género. Son dos cosas muy distintas. Y aquí es donde se mezcla una cosa con la otra. Cuando uno no está claro,
pues entonces vienen las confusiones. Entonces, en el caso de la familia, a veces los papás dicen o las mamás dicen que hemos hecho mal. Señora, señor, usted no ha hecho nada malo. Eso es una tendencia. Que eso es una enfermedad. Eso no es una enfermedad, eso es una tendencia. Y esto hay que acompañarlo. Y para eso hay personas en la comunidad profesionalmente preparadas, valga la redundancia, que acompañan, dirigen en el plano psicológico y en el plano espiritual. En el 251 el Papa dirá: en el curso del debate sobre la dignidad y la misión de la familia, los padres sinodales han hecho notar que los proyectos de equiparación de las uniones entre personas homosexuales con el matrimonio no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías ni siquiera remotas entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y esto tiene que estar bien claro, porque el matrimonio solo se da entre un hombre y una mujer. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque solo entre un hombre y una mujer se da la vida. En esa unión íntima brota la vida. En la unión íntima de dos personas del mismo género no brota vida, simplemente hay un placer. Es inaceptable que las iglesias locales sufran presiones en esta materia y que los organismos internacionales condicionen la ayuda financiera a los países pobres a la introducción de leyes que instituyan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Volvemos a insistir, ¿no? Llamar matrimonio a una cosa que no es. Matrimonio solo se da entre un hombre y una mujer. Que quieren vivir juntos porque se aman, eso ya es otra cosa, pero eso no se puede llamar matrimonio. Y este es el problema de la ideología de género o de la perspectiva de género, que ya hablamos en unos programas anteriores, ¿verdad? Explicando claramente. Ahora decimos unos leves puntos, porque ya esto lo comentamos y explicamos, ¿verdad? Considero yo, claramente. Las familias monoparentales, tienen con frecuencia origen a partir de madres o padres biológicos que nunca han querido integrarse en la vida familiar. Monoparental, uno solo, ¿no? Jefe de familia, o un varón o una mujer. Por eso son monoparentales, solo padres. Las situaciones de violencia en las cuales uno de los progenitores se ve obligado a huir con sus hijos, la muerte o el abandono de la familia por uno de los padres y otras situaciones. Cualquiera que sea la causa, el progenitor que vive con el niño debe encontrar apoyo y consuelo entre las familias para conformar la comunidad cristiana, así como en los órganos pastorales de las parroquias. Además, estas familias soportan a menudo otras problemáticas como las dificultades económicas, la incertidumbre del trabajo precario, la dificultad para la manutención de los hijos, la falta de una vivienda. Como ves, la iglesia acompaña y la pastoral familiar es bien amplia. Amplia en el acompañamiento. Estamos viendo los últimos acompañamientos. Acompañar matrimonios mixtos, acompañar disparidad de culto, acompañar uniones de personas homosexuales o hijos homosexuales, acompañar a familias monoparentales. Esta es una tarea. Por eso la pastoral familiar es un arco amplio. Es una sombrilla, podríamos decir, que recoge, ¿verdad? No solo la relación normal de un hombre y una mujer, sino también la amplitud de esa diversidad que se puede dar en el seno de las familias. Entonces seguimos dando otro paso, Padre, cuando la muerte clava su aguijón. Así que ahora vamos a acompañar a aquellos que se ven afectados por la muerte, de su cónyuge o de sus hijos, de algún familiar. A veces, la vida familiar se ve desafiada por la muerte de un ser querido.
No podemos dejar de ofrecer la luz de la fe para acompañar a las familias que sufren en esos momentos. Y en algún momento todos nos vemos afectados, porque muere algún miembro de la familia. O muere el esposo, muere la esposa, muere mi papá, muere mi mamá, muere un hijo. En fin, de alguna manera, a lo largo nos va a tocar, y en varios momentos y ocasiones. A veces muy seguidito, Muy ¿verdad? seguido, sí. Otras veces más distanciado, pero siempre afecta y toca. Abandonar a una familia cuando la lastima una muerte, sería una falta de misericordia, perder una oportunidad pastoral, y esa actitud puede cerrarnos las puertas para cualquier otra acción evangelizadora. Porque la gente está muy sensible. Cuando a uno se le muere el esposo, se le muere la esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, el corazón está muy sensible y busca siempre la conexión pastoral con la iglesia. Si uno no la atiende, se abre una herida que difícilmente se sana. Comprendo la angustia de quien ha perdido una persona muy amada, un cónyuge con quien ha compartido tantas cosas. Aunque solo sea por poco tiempo. O sea, no es cuestión de largos años, es la intensidad de ese amor vivido profundamente. Jesús mismo se conmovió y se echó a llorar en el velorio de un amigo. ¿Y cómo no comprender el lamento de quien ha perdido un hijo? Porque es como si se detuviese el tiempo, se abre un abismo que traga el pasado y también el futuro. Es interesante, dice, se traga el pasado. ¿Por qué? Porque nació. Y se traga el futuro porque se acabó. Es una frase muy impactante. Y a veces se llega incluso a culpar a Dios. ¿Cuánta gente, los comprendo, se enfada con Dios? La viudez es una experiencia particularmente difícil. Algunos, cuando les toca vivir esta experiencia, muestran que saben volcar sus energías todavía con más entrega en los hijos y los nietos, y encuentran en esta experiencia de amor una nueva misión educativa. Se relanzan, ¿verdad? Se perdió un ser querido, pero se relanzan. Otros se quedan en shock. A quienes no cuentan con la presencia de familiares a los que dedicarse y de los cuales recibir afecto y cercanía, la comunidad cristiana debe sostenerlos con particular atención y disponibilidad, sobre todo si se encuentran en condiciones de indigencia. Imagínate, ver a una esposa, pierde el marido, quizás esta señora se dedicó al cuidado de sus hijos, de momento pierde a su esposo, se queda sola, los hijos se han ido. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Pues se le cae el mundo. Y por eso es que la comunidad tiene que estar atenta, y el cuidado de las viudas, el cuidado de los huérfanos, a ver qué podemos ayudar, cómo podemos motivarla, qué camino podemos... Cómo crear una pastoral de acompañamiento para esta persona que ha tenido una pérdida, sea del esposo, de los hijos. Y que se le cae el mundo. Porque si el marido era el único sustento, ¿de qué va a vivir? Si para colmo de males no tiene gente cercana, es tremendo. Por eso el matrimonio es la importancia de abrirnos a la vida, de ese amor que se hace fecundo en los hijos, para que cuando pase esto, falte alguno de los dos, no haya esa soledad que se experimenta. Y no solo a los hijos, sino también no desvincularse de la familia o de él o de ella. Es que a veces se aíslan y ahí es que vienen los problemas. Correcto. En general, el duelo por los difuntos puede llevar bastante tiempo, y cuanto un pastor quiera acompañar ese proceso, tiene que adaptarse a las necesidades de cada uno de sus etapas. Uno lo supera muy pronto, pero otros pasan años y no lo superan del todo, ¿verdad? Entonces, ese acompañamiento tiene que ser firme, tranquilo y no desesperante, sino paciente. Todo el proceso está surcado por preguntas sobre las causas de la muerte, sobre lo que se podría haber hecho, sobre lo que vive una persona en el momento previo a la muerte,
con un camino sincero y paciente de oración y de liberación interior, vuelve la paz. Cada caso es particular. Una enfermedad larga, como la iglesia lo acompaña, o en este caso lo del COVID, ¿verdad? Que es tan terrible ahora, es dolorosísimo porque mueren las personas y apenas los familiares más cercanos no nos da tiempo de despedirnos. No, el duelo, ¿cómo lo hacemos? El acompañamiento de oraciones es fuerte, es muy fuerte. Y esto crea lo que decimos, una soledad profunda que si uno no está atento, las personas que quedan pueden caer en depresión. Correcto. En algún momento del duelo hay que ayudar a descubrir que quienes hemos perdido un ser querido todavía tenemos una misión que cumplir. Porque la gente con el muerto se muere. O sea, es curioso ver esa tumba, esa piedra cae no sobre el difunto, sino sobre la familia. Entonces me hay que decir, quiten la piedra, o sea, hay que seguir adelante. Y que no nos hace bien querer prolongar el sufrimiento como si eso fuera un homenaje. La persona amada no necesita nuestro sufrimiento, ni le resulta halagador que arruinemos nuestras vidas. Tampoco es la mejor expresión de amor recordarla y nombrarla a cada rato, porque es estar pendiente de un pasado que ya no existe, en lugar de amar a ese ser real que ahora está en el más allá. Hay que dejarlo ir. El duelo tiene su rito, ¿no? Hay que dejarlo ir. Y este rito, pues, es progresivo, ¿no? Desde ir poquito a poco desprendiéndose de las cosas, desde ir cambiando el estilo de vida, desde ir abriendo las puertas, desde ir transformando incluso el vestido. Hay un proceso, y ese proceso hay que vivirlo, pero hay que respetarlo a cada persona. Su presencia física ya no es posible, pero si la muerte es algo potente, es fuerte el amor como la muerte. El amor tiene una intuición que le permite escuchar sin sonidos y ver en lo invisible. Eso no es imaginar al ser querido tal como era, sino poder aceptarlo transformado como es ahora. Jesús resucitado, cuando su amiga María quiso abrazarlo con fuerza, le pidió que no lo tocara, para llevarla a un encuentro diferente. Volvemos a lo mismo, no es agarrarte al recuerdo, sino dejar que ese recuerdo te motive y te impulse a seguir adelante. Pausamos y en breve regresamos con ustedes.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor. Saludamos a los que nos sintonizan, a los que se unen a esta hora con nosotros en este programa, recordándoles también que todos y cada uno de estos programas están en el canal de YouTube de Católica Radio 88.9, así que si usted quiere comenzar este proceso, ir caminando pasito a pasito en todos los programas que hemos hecho, pues sepa que está aquí en la página de YouTube, ¿verdad? Que lo puede ahí encontrar. Comentábamos en la pausa, ¿verdad? Algo que es interesante y que no está explícitamente dicho aquí, pero que trae a la memoria, y es que la muerte hay que prepararla. Y por eso en la familia hay que hablar sobre la muerte. Y estos números vienen muy bien ahora que estamos en noviembre, que es el mes de los difuntos, ¿verdad? Porque cuando hay enfermedad o hay debilitamiento, pues no hay que esperar a los extremos. Y por eso es que la familia tiene que sentarse de vez en cuando, una vez al año por lo menos, y hacer como una especie de revisión y decir, bueno, si alguien se muere este año, ¿quién será? No sabemos quién va a ser, pero esto hay que hablarlo. Dice, ¿cómo vamos a disponer de los bienes que tenemos, sobre todo los papás, las mamás? ¿Cómo quieren que se haga su funeral? Parece una cosa macabra. No, no es una cosa macabra. O puede darse el caso de que, ¿y cuál es el interés tuyo de, verdad? No, es que eso es importante, tocar estos temas con anticipación, porque no sea que nos sorprenda. Claro. Y entonces, ¿qué hacer después? Porque a la hora que menos pensemos, viene el Hijo del Hombre, dice la Sagrada Escritura, y puede ser un accidente, o puede ser, entonces, se turba uno, mientras que si las cosas se han dejado más o menos organizadas, pues se tiene un plan. Esto no es para que deseando la muerte al otro, sino es organizando posibilidades. Hay algunos que son muy prácticos, ¿no? Incluso ya tienen su entierro pagado y todo en orden, que la familia no tiene que pasar trabajo. Pero conviene dialogarlo. Continuamos con lo que el Papa nos está diciendo. En el numeral 256 dice: nos consuela saber que no existe la destrucción completa de los que mueren, y la fe nos asegura que el resucitado nunca nos abandonará. Así podemos impedir que la muerte envenene nuestra vida, que haga vanos nuestros afectos, que nos haga caer en el vacío más oscuro. La Biblia habla de un Dios que nos creó por amor y que nos ha hecho de tal manera que nuestra vida no termina con la muerte. Importante esa frase, impedir que la muerte envenene nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que pensemos que todo acaba con la muerte, que todo es destrucción. Los cristianos no. Sabemos que hay otra vida y que nos volveremos a encontrar. Y que los bienes de esta tierra nos han servido, pero aquí se van a quedar. Y por eso es bueno disponer de estos bienes, dejar esto organizado, ¿verdad? No crear conflictos tontos ni vanos, pero conscientes de que hay un más allá, de que vamos a cruzar la otra orilla y que el Señor prepara para nosotros un lugar que ciertamente nos acogerá y nos recibirá. No solo a mí, sino a todos los que creemos en Él. San Pablo se refiere a un encuentro con Cristo inmediatamente después de la muerte. Deseo partir para estar con Cristo. Con Él, después de la muerte nos espera lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Es una palabra llena de esperanza. Dios ha preparado un lugar para mí, un lugar para ti, y lo ha preparado porque me ama, y me ama incondicionalmente. El prefacio de la liturgia de los difuntos expresa bellamente: aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina. Una de las plegarias más hermosas, porque es afirmación de la fe, ¿verdad? Una afirmación de la fe que está anclada en Jesucristo. La certeza de morir nos entristece, parte de la experiencia, es real. Pero nos consuela la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y de ahí que los primeros cristianos utilizaban mucho la comparación para hablar de la resurrección de la mariposa. La mariposa nace de un gusano, algo que uno lo ve asqueroso, ay, qué cosa más fea, más sucia, más a la vista, ¿no? Pero después, al morir, al encerrarse en
capullo, ¿no? Forma esa casita, se va transformando poquito a poco y cuando sale algo totalmente distinto, hermosísimo. Nadie se viste con los colores de una mariposa y su vida es efímera, es pequeña, ¿no? Pero ese polvito de la sala se lo quita y ahí se cae. Pero es una belleza extraordinaria. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Porque nuestros seres queridos nos han desaparecido, no han desaparecido, gracias Padre, en la oscuridad de la nada. Eso es lo que piensan algunos. Se acabó todo, muerto el pollo, o muerto el perro, se acabó la rabia. No, el ser humano muerto se despierta, se muere, se duerme. Suelo decirlo mucho en la liturgia de difuntos, ¿no? Me duermo en los brazos de la Madre Iglesia, pero me despierto en los brazos de mi buen Dios en el cielo. Es una realidad nueva, distinta. Tierra que entrega. Y la iglesia de la tierra entrega a la iglesia del cielo a aquel que se ha dormido en sus brazos. Qué bonito. La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios. Fíjate qué hermoso, ¿no? La esperanza nos asegura que ellos están en las manos buenas y fuertes de Dios. Es la fe profunda, la fe de un pueblo, la fe de una iglesia, la fe de un cristiano, la fe de aquellos que creemos en Jesucristo. La esperanza nos asegura que ellos están, y lo repetimos, están en las manos buenas y fuertes de Dios. Precioso. Entonces eso te da ánimo, ¿no? No, esto no se acabó aquí, esto se abre una puerta nueva, distinta, diferente, la eterna. Una manera de comunicarnos con los seres queridos que murieron es orar por ellos. Es lo que la iglesia durante este mes de una manera especial nos pide, ¿verdad? Que oremos por los difuntos. Dice la Biblia que rogar por los difuntos es santo y piadoso. Orar por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Si nos hemos ayudado aquí en la tierra como iglesia militante, esa iglesia que camina aquí, iglesia peregrina, ¿cómo no nos vamos a ayudar a los que ya han partido de nuestro lado? En esa purificación, en ese proceso de acercarse a Dios. Y cómo los que llegan ya al final a la casa de Dios no nos van a ayudar a nosotros. Eso es lo que significa el credo. Cuando los domingos decimos, creo en la comunión de los santos. Es decir, los de aquí ayudamos a los que han partido y los que han partido nos ayudan a nosotros. Es esa comunión profunda. Por eso la misa es el cielo en la tierra. El Apocalipsis presenta a los mártires intercediendo por los que sufren la injusticia en la tierra, solidarios con este mundo en camino. Algunos santos, antes de morir, consolaban a sus seres queridos, prometiéndoles que estarían cerca ayudándoles. Santa Teresa de Lisieux sentía el deseo de seguir haciendo el bien desde el cielo. Ella ahí, la expresión de ella, ustedes han visto la imagen de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Que tiene el Cristo y unas flores cayendo del cielo, del Cristo. Entonces ella decía que desde el cielo ella iba a mandar su ayuda a través de las flores. El Papa Francisco, un hombre intelectual, un hombre profundo en la fe, pero un hombre también muy sensible a la religiosidad popular, cree mucho en esto, y entonces él dice que de vez en cuando Santa Teresita le manda una flor. Y entonces dice, una flor blanca. Es curioso cómo el Papa, en estos signos sencillos que la gente le va dando, ¿no? Cuando menos se le espera de un problema, una situación, aparece una flor blanca y dice, Santa Teresita me está ayudando. Santo Domingo afirmaba que sería más útil después de muerto. Más poderoso es obtener gracias. Son lazos de amor, porque la unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. Y esa comunicación de los bienes espirituales son lo que nosotros llamamos las bendiciones, la intercesión de los santos, las ayudas. Si nos ayudamos aquí en la tierra dándonos café y un bizcochito y unos pasteles en Navidades y un vasito de tembleque, invitamos a comer, ¿cuánto más los bienes espirituales, los bienes del cielo? Por eso tenemos que aprovechar. ¿Qué es un santo? Un amigo mío que está en el cielo.
Y así como lo tuve en la tierra, mi mamá está en el cielo, pues claro, y le pido a ella que me ayude. Si me ayudó en la tierra, ¿cómo no me va a ayudar desde el cielo? Esta es nuestra fe. Y a veces esto como que se nos olvida, ¿verdad? Estamos siempre pensando todo en lo negativo, los pecados y esto y lo otro, y nos angustiamos. No, los santos, los beatos, los venerables, el santo de la puerta del lado, ayuda y colabora. San Yo mismo, que decíamos el domingo pasado, ¿no? Lo anterior, ese yo que ayuda al que está a mi lado. ¿Tú te crees que yo no va a dejar de ayudarle a usted que cuando yo me vaya al cielo? Porque yo me voy para el cielo, yo no sé usted, pero yo me voy para el cielo. Yo también, Padre, allí nos veremos. Y esa es la esperanza que nos mantiene. Y la Eucaristía aquí en la tierra es signo de eso que vamos a vivir. Y esa familiaridad vivida en la interioridad de un hogar, iniciada desde la vida matrimonial, se prolonga en el cielo. Y esta es la esperanza, esta es nuestra fe. Este es el camino. Dos temas, Padre, importantes, ¿verdad? Y que lo tocábamos ahorita al inicio de este segundo segmento. Dos temas que no se hablan tanto, de la muerte y del cielo. Y que es importante que nosotros como cristianos, ¿verdad?, demos ese énfasis, porque no acabamos de comprender que nuestra vida va hacia el cielo, va hacia esa presencia de Dios, ¿verdad? Por eso hay que trabajar. Por eso hay que tratar siempre de ser buenos, de hacer las cosas bien, de ayudar a aquel que lo necesita, pero sobre todo siempre nuestra mirada elevada a aquel que un día nos dio la vida y el que nos ama en medio de. Y tener la mirada en el cielo y vivir en la esperanza. Saber que hay dificultades aquí, pero que no todo queda aquí, que hay un más allá, que hay algo mejor. Y esto te motiva, te impulsa, te mueve. Este es el camino de la fe. La esperanza, que es vivir en el anhelo y en el deseo profundo de llegar. Y la fe es la posesión, estar seguro de que esto se va a dar. Hay una canción que dice: más allá del sol yo tengo un hogar, dulce hogar, más allá del sol, ¿verdad? Y se canta así en las misas de difuntos. Yo tengo un lugar que el Señor ha destinado para cada uno de nosotros. Correcto. Si aceptamos la muerte, podemos prepararnos para ella. El camino es crecer en el amor hacia los que caminan con nosotros, hasta el día en que ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. De ese modo también nos prepararemos para reencontrar a los seres queridos que murieron. Así como Jesús entregó el hijo que había muerto a su madre, lo mismo hará con nosotros. No desgastemos energías quedándonos años y años en el pasado. Mientras mejor vivamos en esta tierra, más felicidad podremos compartir con los seres queridos en el cielo. Mientras más logremos madurar y crecer, más cosas lindas podremos llevarle para el banquete celestial. Y esto se logra amando. Y se aprende a amar en el hogar, en la familia. Si somos familia que peregrina en la tierra, ¿cuánto más seremos familia que celebra en el cielo? Y hasta aquí nos trajo el tema de hoy. Concluimos nuestra reflexión de esta tarde, pidiendo al Señor que nos ayude a ser familias verdaderamente, hogares donde el Señor viva y nos anime a seguir viviendo en el servicio de los demás. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Y oramos por nuestros difuntos familiares muy queridos. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Y a ustedes les bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, familia. Buenas tardes para todos.